3 meses y contando. Se cumplieron 90 días de la disputa entre Mayos y Chapitos en Sinaloa, donde los criminales se pasean impunemente. Panteló, entre balaceras. Llegaron las despensas enviadas por Sedena al municipio chiapaneco asediado por el crimen, y al entregarlas se desató una nueva balacera. Milenio lo documentó. Justifican errores. La lista del Poder Legislativo con aspirantes a participar en la elección judicial del 2025 tiene errores, nombres repetidos y espacios vacíos. Aseguran que todo se corregirá para el 15 de diciembre. Cae dictador sirio. Cayó el régimen de más de 50 años de la familia Assad en Siria, luego del avance de los rebeldes HTS en solo 11 días. Analizaremos lo que esto significa con Marwan Sotoantaki. Hoy, lunes 9 de diciembre, Sinaloa cumple 3 meses exactos sumida en una crisis de seguridad que no ha podido resolver el gobernador Rubén Rocha Moya. Mi compañero Jorge Martínez visitó el estado para documentar la situación y bastó con recorrer la carretera que va de Culiacán a Elota para presenciar lo que ocurre. Hombres armados que se pasean impunemente, pese a que ahí hay retenes de policías estatales. De lejos, son escenas que generan miedo. Allá parece que ya es lo habitual. Van 3 meses y contando. El trayecto de 120 kilómetros de Culiacán a Elota, Sinaloa, se convirtió en uno de los más peligrosos porque los narcos acechan el camino. Este domingo, en Alta Rosa, en la sierra de Elota, Milenio se topó con un par de camionetas en las que viajaban civiles portando rifles de asalto. Los seguimos discretamente hasta que se detuvieron en un supermercado. Descendieron de los vehículos portando armas cortas y radios de comunicación. A unos 20 minutos, la policía estatal tiene un retén que de nada sirve porque, como se ve, no inhibe la presencia de los criminales. La madrugada del sábado, aquí en Alta Rosa, hubo un enfrentamiento que dejó un muerto, 3 vehículos calcinados y el hallazgo de varios explosivos artesanales. Todavía. De verga. Que mire que con la mayonesa no se juega. En la hora y media que dura el recorrido de 120 kilómetros de Culiacán a Elota, vimos transitar muy pocos vehículos, pues la gente sabe que se arriesga a que se los quiten, los asalten, los secuestren o los maten. Entre Culiacán, Elota y Mazatlán, a 220 kilómetros, el mes pasado desaparecieron 10 personas, según colectivos de búsqueda. Las huellas de las batallas entre los Chapitos y los Mayitos, que se disputan este y otros municipios, siguen ahí, como este vehículo calcinado con múltiples impactos de bala en la carrocería. Mientras que los negocios en los pequeños poblados están cerrados y las calles desoladas, el temor se respira en el ambiente. A un costado de la carretera, a unos 20 minutos del centro de Elota, también encontramos este lujoso mausoleo, similar a los muchos que hay en el Panteón Jardines del Humaya en Culiacán, donde descansan los restos de grandes capos del crimen. Con imágenes de Oscar Aro, para Milenio Noticias, Jorge Martínez. A pesar de que, como vimos, los retenes de los policías estatales no inhiben la presencia de los hombres armados, el gobernador Rubén Rocha Moya asegura que las fuerzas locales están dando buenos resultados. Dijo que ya fueron evaluados 851 elementos de la policía de Culiacán, que desde el 25 de septiembre están desarmados para que el ejército inspeccione su equipo. 91 de estos elementos no participaron en los exámenes. El gobernador agradeció ahí el respaldo de la federación, incluida la presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con quien se reúne, dialoga y revisa la estrategia en su estado frecuentemente, pero cuyo nombre y cargo olvida así. Ha ido a la baja, en realidad, que nosotros en Sinaloa estamos examinando, revisando, poniendo a prueba a nuestro personal y estamos dando buenos resultados. Que la gente sepa que tienen policías confiables a quien acudir. Mi mayor agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad Ciudadana y Protección Civil,
que es el maestro Omar García Harfuch. La presencia del secretario ha concitado confianza. Desde el 9 de septiembre han asesinado a 546 personas en Sinaloa, un promedio de 182 personas asesinadas por mes. En el mes de septiembre se reportaron 143 ejecuciones. Para octubre aumentaron a 182, en noviembre fueron 176 y en lo que va de diciembre van 45. Pero a esta cifra se suma la muerte esta noche reportada del youtuber Leobardo, conocido como Gordo Perucci, asesinado esta noche en Culiacán. Además, se ha reportado la privación de la libertad de al menos 415 ciudadanos en estos 3 meses y el robo de 1.754 vehículos. Los colectivos de búsqueda se sienten inseguros a la hora de ir a campo en busca de sus seres queridos. Por eso se manifestaron frente al Ayuntamiento de Culiacán para exigir la aparición de sus familiares, pero también condiciones para su seguridad, para cumplir con una labor que, por cierto, están supliendo una responsabilidad de la autoridad. El viernes le informé que luego de una serie de enfrentamientos violentos en Panteló, Chiapas, la Sedena logró desplegar un operativo para repartir despensas. Sin embargo, la violencia no cesa y en medio del reparto de estos víveres, una nueva balacera amedrentó a la población y a las autoridades. Mi compañero Jonathan González estuvo ahí. A unas horas de que Rutilio Escandón dejara el poder en Chiapas, las balaceras en Panteló no se detuvieron. Tras un acuerdo con el Machete para que se retirara de la cabecera municipal, el fin de semana llegaron elementos del Ejército y la Guardia Nacional a entregar 360 despensas a familias de la cabecera municipal. Las patrullas vocearon en las calles mientras los elementos avanzaban a pie. Sin embargo, cuando terminaba la entrega de víveres en el Parque Central, el grupo criminal Los Herrera hizo disparos con metralleta desde un monte que lograron amedrentar a la población y a las fuerzas federales. A pesar del incidente, la presidenta aseguró que la paz había regresado. Hubo una, vamos a llamarle, una acción de paz en Panteló, en Chiapas, muy bien desarrollada por la Secretaría de Gobernación y con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí hay un conflicto entre dos grupos, que aunque es un conflicto social, pues los grupos, parte de estos grupos están armados. Entonces tenía su complicación, se pudo entrar con una acción de pacificación para atender principalmente a las familias. Algunas rechazaron la ayuda humanitaria, otras se reencontraron tras haber estado confinadas 5 días, y las menos aprovecharon la presencia de los uniformados para llevarse lo que pudieron y abandonar la cabecera. Pues ustedes si quieren ir, pues si van a esperar aquí, es que el que quiere ir, el que no quiere, nos esperemos. Yo voy a quedar. Bueno, está bien, pero que mientras el gobierno que solucione el problema. Aunque las fuerzas federales se quedaron, la población permanece resguardada en sus hogares ante el temor de nuevos enfrentamientos. Este domingo, las 85 comunidades de Panteló enviaron un mensaje. Solo buscamos la paz y la libertad, ya que un grupo de sicarios narcotraficantes se había apoderado de la cabecera municipal, matando mucha gente. Y el Machete no se fue, también se mantiene en la cabecera municipal para defender a la población cuando se necesite. El desabasto de alimentos se agrava, el transporte sigue paralizado y ningún distribuidor de alimentos se atreve a ir a Panteló. La verdad, cuando agarrar armas, pero los sicarios nos obligó, porque ya veo que ya es mucho lo que estaban haciendo, matando niños. Hay niños en pañales, da lástima. Por eso, aquí estamos. No es fácil. Nadie quiere morir, pero no nos queda de otra. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González.
Por cierto, ahí en Chiapas hay nueva administración. Eduardo Ramírez rindió protesta frente al Congreso chiapaneco como nuevo gobernador del estado. Se comprometió a regresar la paz a todas las regiones de Chiapas. Dijo que logrará atender la crisis de inseguridad a través de los ejes convocados por la presidenta Sheinbaum, como atender las causas, realizar labores de inteligencia e investigación, cooperación y cero impunidad al delito. Hoy, por cierto, quiso mostrar los cambios, pues entró en operación la Fuerza de Reducción Inmediata PACAL. Es un nuevo grupo élite de seguridad para el combate al crimen organizado. El banderazo de salida fue en Tapachula, la ciudad más insegura del país, de acuerdo con la encuesta de percepción de inseguridad del INEGI. PACAL cuenta con 500 elementos de seguridad especializados, 30 patrullas, 4 camiones blindados, un helicóptero y un dron de rastreo. Así recibieron los habitantes este anuncio. Que haya seguridad, tranquilidad, porque ya con todo lo que estamos viviendo, pues ya la verdad da miedo andar a ciertas horas de la tarde, más que nada. Ya, es más, no es solo en la tarde, a cualquier hora ya no hay seguridad. Sí, mucha matanza. Lo que queremos es que nos cumpla pues el gobernador lo que ha venido a prometer. En medio de la violencia en el país, la Iglesia Católica hizo un llamado a la paz a través del semanario Desde la Fe. La Arquidiócesis Primada de México pidió a las organizaciones delictivas que el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, establezcan una tregua nacional de paz. Además, la Iglesia pidió que sea el comienzo de un periodo de respeto y diálogo en el que también los grupos políticos abandonen la comunicación hostil y que esta tregua perdure como el compromiso de un pueblo que busca sanar sus heridas y construir un camino nuevo. La Conferencia del Episcopado Mexicano respaldó este comunicado. Dijo que esta iniciativa busca el cese de la violencia que ha dejado dolorosas cicatrices en las familias y que es su deseo que el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, sea una fecha que inspire a dejar las armas y dar espacio a la paz. Y incluso agregan que esto debería de alargarse hasta el 25 de diciembre. Pero hasta que no sea 12 de diciembre, habrá respuesta, pues esta noche la violencia sigue. Ya fue atacado a balazos un diputado federal, es el diputado federal por el Partido Verde, Benito Aguas, de Songolica, Veracruz. Directivos del partido confirmaron a Milenio que el legislador está grave en el hospital, pidieron apoyo para trasladar un helicóptero. La Fiscalía Estatal ya abrió la carpeta de investigación correspondiente. Eso en Veracruz. En el Estado de México, la senadora de Morena, Mariela Gutiérrez, denunció que fue víctima de una agresión por parte de funcionarios del municipio de Tonanitla. Según su versión, ella circulaba por el Boulevard Ojo de Agua, que es el límite entre ese municipio y Tecámac, cuando se percató que policías de Tonanitla estaban fuera de la demarcación auxiliando a un automovilista. Les dijo que no podían hacerlo porque para eso estaba la Guardia Civil de Tecámac. Según la legisladora, eso provocó que los agentes respondieran de forma agresiva. Después llegaron elementos de Tecámac, quienes fueron agredidos por habitantes de Tonanitla, entre los que estaría también involucrado el alcalde de ese municipio, Mauro Martínez. Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, de la Sedena, policías estatales, quienes lograron contener la situación, que como vemos así se puso la cosa. Son policías de Tonanitla y me dicen, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, pero lo están haciendo en un territorio que no es suyo. Cuando llega Mauro Martínez a violentar a la policía de Tecámac, que habían llegado a dar vialidad, porque no estábamos así intentando hacer nada, más que dar vialidad y decir que pasen los dos vehículos de aquel lado y para que ahorita en cuanto llegue la grúa los retire. Llegan, le pegaron a la oficial, le dieron sus cachetadas, le rompieron el labio, nos echaron a su policía de fuerza de reacción inmediata, o yo no sé cómo le llamen ellos, pero ya cuando vi ya estaba rodeada yo como de 20 policías de Tonanitla. Una situación bastante tensa, senador. Y empiezo a escuchar detonaciones. Ayer un hombre intentó desviar hacia Estados Unidos un vuelo de Volaris que iba de Guanajuato a Tijuana por una supuesta amenaza de muerte. Cuando lo detuvieron, ya en tierra, intentó desviar la patrulla en la que lo estaban llevando, provocando un choque. Milenio entrevistó a su esposa en Jalisco, quien pidió protección para ella, para sus 2 hijos de 1 y 9 años, pues insistió en que esa amenaza de muerte es real. ¡Ay, no! ¿Usted está bien, papá? ¿Qué? ¿Está tranquilo, va? Yo estoy con ganas de dejar de fumar el hijo. Sí, pues es que sí se pasa. Quería tomar el avión para que fueran a Estados Unidos. Los niños necesitan protección y pues si la presidenta me escucha,
que por favor nos dé protección a mí y a mis hijos, porque yo quiero que también disculpen a mi esposo. A lo mejor pues él ha pasado muchas cosas, no puedo decir mucho. Esta es la petición que hizo a la presidenta Claudia Sheinbaum para las cámaras de Milenio, la esposa de Mario González Hernández, el hombre de 31 años que ayer intentó desviar el vuelo 3041 de Volaris que iba de Guanajuato hacia Tijuana. Él trabaja, es presero, él trabaja en Estados Unidos por temporada, se va por 4, 8, 7 meses a trabajar. Si él va a la fresa a piscar, es un trabajador, lo conocen allá bien a él, lo pueden investigar en Estados Unidos, él es un hombre bien trabajador y bien responsable. Según su esposa, durante el vuelo, Mario recibió un mensaje de un supuesto grupo criminal que estaría relacionado con el secuestro de un integrante de su familia y que lo amenazó de muerte si aterrizaba en Tijuana. Y él lo que quería es llegar al aeropuerto de San Diego porque él quería pedir asilo político. Entonces la hermosa le dijo que sí íbamos a aterrizar en el aeropuerto de San Diego, pero en realidad fuimos a Guadalajara. Después de recibir la amenaza, Mario amagó a una sobrecargo con un lapicero, caminó hacia la parte de enfrente del avión e intentó entrar a la cabina de los pilotos, pero un grupo de pasajeros lo detuvo. Piensa sus hijos. Piensa sus hijos. Piensa sus hijos. Mario. No te vamos a ayudar a sus hijos. Después del incidente, la aerolínea informó que por protocolo de seguridad, el vuelo se desvió al aeropuerto de Guadalajara y reconoció a la tripulación por actuar de acuerdo con los procedimientos de seguridad establecidos, a pesar de que para los pasajeros no fue así. Hubo mucho apoyo por parte de las autoridades. Yo creo que hice la parte humana. Mi parte fue la parte humana de hacer las cosas pues, lo mejor posible, lo que más se me vino a la mente. Elementos de la Guardia Nacional aseguraron a Mario para trasladarlo a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, pero en el camino intentó quitarle su arma a un elemento y provocó que la patrulla chocara, lo que le provocó lesiones, por lo que tuvo que ser hospitalizado. Hoy, la Fiscalía General de la República informó que inició una carpeta de investigación contra Mario por su probable responsabilidad en los delitos de amenazas, ataques a las vías de comunicación y los que resulten. Con información de Uzi Toledo y Dalia Rojas, Milenio Noticias. El viernes, cerca de la medianoche, de madrugada, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo difundió la lista de aspirantes a candidatos para la elección judicial. Además de que la publicó tarde, esta lista tiene errores. Por ejemplo, hay folios que no tienen nombre. En la casilla 295 de candidaturas a ministros aparece solo la palabra pruebas. En las casillas 7.311 y 7.312 de candidatos a jueces solo están los nombres Jorge I y Jorge III. También hay nombres duplicados, como en las casillas 322 y 323 de candidatos a ministros. Y en las 443 y 444 de candidatos a magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial también están estos errores. Por si esto fuera poco, 800 folios aparecen en validación, es decir, no se sabe a qué cargos aspiran. Sobre estos errores, el Comité de Evaluación lo atribuyó a que el área de informática no los pudo borrar y que la lista definitiva se dará a conocer el 15 de diciembre. Esperemos que ahora sí la den a conocer sin errores. Por cierto, en esta lista aparecen panistas, personas cercanas a la 4T que buscan ser ministros. Está ahí Roberto Gil Suart, abogado, ex senador, ex secretario particular del expresidente Felipe Calderón. También está Maricela Morales, que está en las 3 listas, ex procuradora general de la República, también en el periodo de Calderón. La ex consejera jurídica del presidente López Obrador, ahí está, María Estela Ríos, el actual fiscal de Puebla, Gilberto Higuera. También está el ex representante de Morena ante el INE, Eurípides Flores, Paula García Villegas Sánchez Cordero, la hija de la ministra en retiro y ahora diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero. Al preguntarle al respecto esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que vaya a haber nepotismo en la selección de juzgadores y que los respectivos comités pues harán la depuración correspondiente. En Acapulco, Guerrero, siguen tomados los sistemas de abastecimiento de agua por parte de manifestantes que no han recibido los apoyos del gobierno federal tras el paso del huracán John. Están provocando afectaciones ya a poco más de 500,000 de habitantes, escuelas y hospitales incluidos. La historia es de Javier Trujillo. Pues tenemos que comprar pipas, los que ahora sí que afortunadamente podemos, nos cooperamos entre vecinos porque están también por las nubes los precios de las pipas.
600,000 habitantes de Acapulco, escuelas y 4 hospitales públicos empiezan a padecer el desabasto de agua luego de que el viernes pobladores de 7 comunidades rurales del puerto tomaron los tanques de abastecimiento para protestar por la falta de ayuda tras el paso del huracán John. Se trata del 75% de los habitantes del puerto que no tienen el líquido desde el sábado, pues la reserva que tenían apenas les duró unas horas. Son 120 las personas que mantienen bajo su control los sistemas de captación Papagayo 1 y 2, sin que hasta ahora el ayuntamiento haya hecho nada. Dicen que aplicarán la ley, pero no cuándo. Jamás dije que no iba a haber pues ninguna acción penal. Yo incluso por ahí les mencioné que en el artículo 5 de la ley penal está en resguardo pues prácticamente el tema del agua. Pero la crisis de escasez comenzó antes. El servicio nunca se restableció completamente tras el paso de Otis y John. Creo que lleva 5 días a lo mejor las gentes que sí les llega el agua siempre, pero en el caso de nosotros definitivamente nunca ha sido así. Y ahora con lo de el paso del huracán John, pues muchas tuberías se colapsaron, así que pues tenemos que recurrir a comprar pipas de agua. Como las zonas turísticas de Acapulco tienen agua suficiente, el ayuntamiento se toma las cosas con calma y dice que dialoga con las mujeres y hombres que secuestraron las bombas. Pero ellos ya advirtieron que solo lo harán con alguien enviado directamente por el gobierno federal. Hemos conversado con la Secretaría de Gobernación Federal, ¿sí? Y estamos en la ruta. Estamos en la ruta y seguramente el día de hoy estaremos viendo la posibilidad de poder nuevamente, platicar con las y los compañeros que tienen tomadas estas instalaciones. Con información de Javier Trujillo e imágenes de Troy Mérida, Milenio Noticias. Mañana, por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum estará en el Centro de Convenciones Expo Mundo Imperial para reunirse con gobernadores en una sesión del Consejo Nacional de Seguridad allá en Acapulco, por lo que las personas que no han recibido estos apoyos protestarán en el lugar con la intención de que sean escuchados. Este fin de semana, el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una entrevista en ABC News. Ahí planteó la posibilidad de la deportación de ciudadanos estadounidenses con familiares que no tengan regularizada su situación migratoria en ese país. Reiteró la amenaza de imponer aranceles a México y Canadá y hasta insinuó que podrían convertirse en los estados 51 y 52 de su país. Is it your plan to deport everyone who is here illegally over the next 4 years? Well, I think you have to do it, and it's a very tough thing to do. But you have to have, you have rules, regulations, laws. They came in illegally. The people that have been treated very unfairly are the people that have been online for 10 years to come into the country. And we're going to make it very easy for people to come in terms of they have to pass the test. They have to be able to tell you what the Statue of Liberty is. They have to tell you a little bit about our country. They have to love our country. Are you actually going to impose these tariffs, or are they a negotiating tactic? Drugs are pouring in at levels never seen before, 10 times what we had. They're just pouring in. We can't have open borders. And I said to the President of Mexico and to Justin Trudeau, if it doesn't stop, I'm going to put tariffs on your country at about 25%. We're subsidizing Canada to the tune of over $100 billion a year. We're subsidizing Mexico for almost $300 billion. We shouldn't be subsidizing. Why are we subsidizing these countries? If we're going to subsidize them, let them become a state. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México es un país libre e independiente y anunció que ya no debatirá con Trump a través de los medios. Yo creo que vamos a dejar un poco este diálogo a través de los medios. Obviamente México es un país libre, soberano e independiente. Eso pues lo sabemos todos y así siempre lo tenemos que defender. Entiendo que este subsidio del que habla pues tiene que ver con el incremento de las exportaciones de México a Estados Unidos y que son ya más que las importaciones. Pero el día de ayer yo planteé que en el evento que estuvimos en Nuevo Laredo, que la única manera de competir con otras regiones del mundo pues es mantener y fortalecer el tratado comercial, el TEMEC. De esto y más conversé con Enrique Perret, director de la US Mexico Foundation, colaborador de este espacio desde Washington.
Pues ahí está Donald Trump en esta entrevista que dio con NBC, se va con todo nuevamente contra México y Canadá, dice que nos está subsidiando, un poco hablando de la balanza comercial, ¿no? Que México exporta más de lo que importamos, pero él lo ve como un subsidio. ¿Qué decir ante esto? Y la presidenta de México dijo, ya hasta aquí, ya no voy a estar en esta confrontación en los medios. A ver, Alejandro, pues es un tema que él trae desde hace 7 años, desde entonces, antes de renegociar el USMCA, se quejaba de esta déficit comercial que los Estados Unidos tiene con México. En aquel entonces eran 60,000 millones de dólares, Alejandro. Ahorita no son 300,000, probablemente son 200,000 millones de dólares. Y obviamente ese crecimiento en las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos, pues se ha dado principalmente por efectos de decisiones que ha tomado Estados Unidos. El propio Donald Trump, al imponer aranceles a productos de Asia, particularmente China, pues justo lo que buscaba era que países afines a los valores de los Estados Unidos, aliados y amigos, socios comerciales como Estados Unidos, le vendieran más. Bueno, a ver, Estados Unidos lo que hubiera querido era que se produjera todo en los Estados Unidos. Eso no va a pasar, eso lo sabemos. Estados Unidos es demasiado grande su consumo para que ellos puedan producir todo lo que comen y todo lo que producen. Todo lo que consumen. Entonces, yo creo que eso es el resultado de cosas que se hicieron bien. México creció y por eso se convirtió en el primer socio comercial de los Estados Unidos. Me parece que no entra dentro de la lógica económica, entra mucho más en la lógica del discurso de Donald Trump para después sentarse a la mesa y negociar. Me pareció que fue un poquito más allá con querernos hacer el estado número 51 o 52, dependiendo de si Canadá entra antes o después que nosotros a la República de los Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que está negociando todavía, Alejandro. Veíamos la semana pasada uno de los perfiles, ¿no?, que ha nominado Donald Trump. Decíamos lo difícil que podría ser o complicado negociar con este tipo de personajes, ¿no? Figuras de la televisión, en fin, polémicos en toda la extensión de la palabra por allá en Estados Unidos. Pero hay un personaje que este fin de semana se dio a conocer. Sabíamos que tendría alguna posibilidad de estar en funciones en el próximo periodo de gobierno de Trump, y es el ex embajador de Estados Unidos en México, Chris Landau, nominado para ser el subsecretario de Estado, es decir, estar trabajando con Marco Rubio. ¿Cómo ves esta nominación y si ayuda o no ayuda a México? Mira, a nosotros nos gusta mucho la nominación del ex embajador Christopher Landau en México. Pensamos en algún momento que pudiera incluso regresar a ser embajador, porque a él se le vio en esos 2 años, casi 3 años que estuvo en México, se le vio bastante contento, bastante familiarizado con el país, maneja el idioma español, claramente de manera muy importante. Su papá fue también diplomático de los Estados Unidos, embajador en varios países latinoamericanos. Él, digamos que creció con eso. Ayer creo que lo demostró con el tuit que manda de esta parte familiar, que a él le hubiera gustado que sus padres vivieran para vivir este momento. El puesto que le otorgan es un puesto bastante relevante. Es el segundo de a bordo del Departamento de Estado, y el Departamento de Estado pues es digamos que la secretaría más relevante en muchos casos, al menos en algunos de los periodos de los Estados Unidos. Hoy Anthony Blinken definitivamente es el secretario de Estado con más fuerza en los Estados Unidos, y bueno, será esa mano derecha de Marco Rubio. Se conocen, pues los dos, digamos que no quiero decir que son pro Latinoamérica, pero conocen bien Latinoamérica y creo que saben cómo manejar las relaciones diplomáticas con Latinoamérica. Dicho eso, Alejandro, hay que también decir, el Departamento de Estado pues vive ahorita unos conflictos diplomáticos con el resto del mundo mucho más importantes, creo yo, que la parte de México. Y bueno, hay que esperar el nombramiento de un embajador o embajadora. Suena mucho Kari Lake, una pues política de Arizona, ex comentadora, periodista de Fox News en el estado de Arizona, que contendió a la gobernatura, perdió, contendió a la senaduría, perdió también, y se dice que está dentro del top
de la lista top del presidente Donald Trump para ir a México como embajadora. Hay muchos a quienes les parece que sería muy drástica el nombramiento. Yo lo que digo, Alejandro, es, mira, entre más cercano a Donald Trump, más cercana a Donald Trump y a su ideología, mejor. Que vaya a México, que nos conozca, que conozca México a profundidad, porque creo que pueden aprender mucho de lo que en México está pasando y de la relevancia que tiene México para Estados Unidos. Por supuesto, pues ahí los interlocutores o posibles interlocutores con los que habrá que trabajar. Muchísimas gracias, Enrique, como siempre. Gracias, Alejandro. Nos vemos la próxima semana. Este domingo el presidente de Siria, Bashar al-Assad, fue derrocado luego de que los rebeldes ingresaran a Damasco, la capital de Siria, tras una ofensiva lanzada desde la provincia de Idlib el 27 de noviembre que dejó casi 1.000 personas muertas, 370.000 desplazados. Al-Assad llevaba 24 años en el cargo, dimitió y huyó a Rusia, donde le dieron asilo por motivos humanitarios. Desde el sábado la gente en Siria salió a celebrar. Ahí las vemos en las calles. Derrumbaron la figura del padre de Bashar, Hafez al-Assad, quien gobernó el país de 1971 al año 2000. Me acompaña en el estudio Marwan Sotoantaki, colaborador de Milenio, experto en temas de Medio Oriente, que además hoy publicas de forma anticipada una colaboración en Milenio, amplia. Siria, volver a casa. Marwan, primero, ¿qué significó para ti? Bienvenido. ¿Qué significó para ti esto? Descubrí emociones que no sabía que se podían tener, ¿no? Obviamente, desde que empezó la ofensiva de Hayat Tahrir al-Sham el miércoles de la semana pasada, estaban los avisos de qué pasa, ¿no? Y cuando de repente sucedió, uno nunca imaginó, sobre todo después de la manera en que el régimen se había asentado en los últimos años, nadie imaginó que esto realmente podía llegar a suceder, y mucho menos de la forma en la que sucedió. Fue una incursión increíblemente rápida, sin respuesta de las fuerzas del régimen. Se encontraban con fuerzas del régimen que deponían las armas, deponían los uniformes, no mostraban resistencia, sin confrontación también real, o sea, relevante, con los que siempre habían apoyado al régimen y que sobre todo después de 2015 le permitieron quedarse cuando daba la impresión que estaba más vulnerable. Es decir, no se toparon con un enfrentamiento relevante con las fuerzas rusas, con las fuerzas iraníes, con las milicias del Hezbollah, y tampoco se dieron enfrentamientos relevantes con las distintas otras fuerzas opositoras que se encuentran en el país, muy cercano a ellos, porque tenemos a Hayat Tahrir al-Sham, que es una facción de corte islamista, al final es lo que son. Luego tienes a las fuerzas democráticas sirias, que tienen el liderazgo de los kurdos, que se desarrollan con el apoyo de Estados Unidos. También se tiene al Ejército Nacional Sirio, antes el Ejército Libre Sirio, con el apoyo mucho más directo de Turquía, y en general daba la impresión que iban avanzando sin mayor resistencia, lo cual también se antojaba difícil de suponer en algunos otros momentos, cuando todos podían asegurar que si había cualquier tipo de movimiento fuera de las regiones que cada facción controlaba, iba a tener alguna disputa. Y eso se da por dos razones. Por un lado, por una planeación de una operación que encuentra el contexto para poder realizarse con las otras preocupaciones que tienen Irán, el Hezbollah, Rusia, entre el frente ruso, el frente de Ucrania, el frente libanés, etcétera, y al mismo tiempo una retórica que le había funcionado a Hayat Tahrir al-Sham en la zona que controlaban, donde, pese a ser una organización islamista que sí, su liderazgo tiene los orígenes en Qaeda, en el Estado Islámico, da la impresión de haberse apostado por una al menos transformación. No sabemos en este momento si es auténtica o no es auténtica, pues mucho más presta a la secularidad, a la creación de instituciones, en lo que hasta ahora, con lo que hemos visto en la zona de Idlib, donde tenían su ejercicio de gobierno, podríamos llevarlo a una evolución de un yihadismo burocrático, tecnocrático, que quizá les funcionó ahí, y con esa postura van teniendo también el apoyo de una población absolutamente destruida. A ver, tú y yo hemos platicado, había 23 millones de habitantes en el país, ahora hay alrededor de 13, y tienes a muchos de ellos refugiados en el norte, en las zonas donde no se controla el régimen, y 69% de la población abajo de la línea de pobreza.
Es muy pronto para predecir que pueda llegar a ocurrir con esto. Es momento, y lo narras aquí, lo pusiste también en tus publicaciones en redes, momento de dejar que la gente celebre. A ver, es que es el momento de celebración, es muy difícil y quizá a partir de eso es difícil también explicar el momento que todos los que tenemos relación con Siria pasamos el sábado en la noche. Es muy difícil explicar la magnitud del horror de lo que significan 14 años, familias destruidas, desplazadas, 500,000 de muertos. Se han visto las imágenes de la cárcel de Sednaya, la cárcel de los presos políticos, donde se inventaron nuevos métodos de tortura. Este es un régimen que empezó las primaveras árabes, las respuestas de las primaveras árabes las respondió empalando gente, se empalaba gente. Bueno, es eso lo que la gente está celebrando, ¿no? Tienen derecho a reencontrarse con las familias, a pensar en los prisioneros que pueden todavía estar vivos. Hoy mismo en Sednaya estaban buscando entre los registros de las ejecuciones quiénes podían haber sobrevivido o no para saber el paradero. Es un momento de dejarlo y al mismo tiempo de ver con prudencia el régimen de transición que hasta ahora ha dado algunos primeros pasos con el primer ministro de Bashar cooperando, lo mantienen para cooperar y el tipo aceptó cooperar en la transición con el primer ministro del gobierno liderado por Hayat Tahrir al-Sham, donde en realidad lo que queda es ver qué tan auténtica es esta retórica secular, tolerante, que ha negociado ya con algunas de las otras minorías religiosas y que está dispuesta en lo que ha dicho a crear instituciones en un país que se tiene que reinventar. Hay una mala noticia en esto y también lo relatas acá, impunidad, ¿no? No va a La Haya, va a Rusia. ¿no? A ver, era difícil pensar que iba a ocurrir de alguna otra manera por las distintas alianzas. Ya se pudo haber ido, en algún momento se decía, o a Moscú, o a Teherán, o a alguno de los países del Golfo, donde ha tenido conexiones históricas. Llega a una Moscú donde tienes a un Putin que también tiene las órdenes de arresto por sus propias acciones en Ucrania. Se sabe que hubo una separación de los dos hermanos. Este régimen era un régimen controlado por dos hermanos, Bashar y Maher. Maher era el hermano más malo, es decir, aún más malo que Bashar. Y lo que se sabe hasta ahora es que él se fue, que lo abandona a Bashar y él se va hacia Irak protegido por milicias iraníes y milicias iraquíes chiitas para poder llegar a territorio iraquí. Es lo que se supone hasta ahora, que además se sabe por la información que ha dado su pareja reclamando que Bashar los abandonó. Bien, estaremos pendientes, por supuesto, de lo que ocurra. Por lo pronto, tiempo de celebración. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias querido Alex. Gracias. Pausa, volvemos. Anoche en Milenio Televisión y Canal 6 presentamos Una noche en la prisión de Bukele, el trabajo que realizamos allá en El Salvador. Hoy lo pueden leer en Milenio Diario y en milenio.com. Y aquí estaremos retomando esta semana fragmentos y mostraremos más del material que obtuvimos. Hoy comenzamos con el ingreso hasta las celdas. Llegamos al centro de confinamiento del terrorismo, el CECOT, aquí en El Salvador, después de pasar 2 puntos de revisión y estamos ya por ingresar para pasar ahí la noche por primera vez justo al interior de este centro de detención. Dentro del CECOT dejamos en la entrada todo lo que no ocuparíamos al interior y las cosas que están prohibidas: celulares, cargadores, dispositivos electrónicos y hasta el anillo de matrimonio. Por esta misma revisión pasaron todos los internos y pasa, al ingresar, todo el personal. Arcos detectores de metal, banda de rayos X y un dispositivo que permite ver hasta los huesos, que no llevemos algo escondido. Además, pasamos una revisión física para la que tuvimos que retirarnos zapatos y calcetines. A diferencia de quienes entran privados de su libertad, ellos deben ser identificados y registrados en esta sala, donde se completa su expediente carcelario. Tras una hora de inspección y controles de seguridad, el director nos mostró y explicó el armamento y equipo de reacción con el que cuentan los custodios. Acá ustedes pueden observar fusil P-65 similar al M16, funciona con munición 5.56, arma de acción letal. Este tipo de armamento lo utilizamos para actividades externas, para perímetro principal y actividades de patrullaje externa. El completa calibre 12. Funciona con 2 tipos de munición convencional y bala de goma. Esto es lo que naturalmente nosotros utilizamos día a día cuando hacemos intervenciones al interior para hacer extracciones de celda, para hacer requisas. Fusil táctico que nos permite hacer cualquier tipo de movilidad en espacio cerrado. Esto es arma de acción letal.
además de estar en contexto de encierro, pero si tienen que salir a alguna actividad, hacemos primero un esposamiento. Esposamos de manos, esposamos de pies y también utilizamos esposas con cadena de cintura. Esto es para minimizar el movimiento del sujeto. Y grilletes de pies y manos. El equipo es completo. Con esto nosotros hacemos cualquier tipo de intervención allá. Al cruzar la siguiente puerta, la tensión aumenta. Falta menos para ver las celdas, pero aún hay una parada previa, la zona donde habitan los custodios, dormitorios, servicios, áreas de descanso y hasta gimnasio. Acá estamos en un área de comedor donde tiene un espacio para poder albergar 250 elementos de seguridad que puedan ingerir sus alimentos acá de manera simultánea. Este es uno de los dormitorios. Antes no había ni siquiera camas, la gente descansaba en pedacitos de colchoneta. Hoy contamos con lo básico, ya que sus ratos libres nuestro personal viene a hacer un poco de ejercicio. No solo se procura que estén en condiciones físicas necesarias, sino también se trabaja un poco la salud mental. El director reiteró que a nada de eso acceden los internos. Para llegar a ellos hay que atravesar un control de seguridad adicional. Es la zona donde están los módulos 3 y 4 de 8 que componen la prisión. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.